vamos a aprender a crear empleados. Este es el primer video sobre el módulo de recursos humanos. Vamos a recursos humanos empleados, botón verde añadir y vamos a diligenciar la siguiente información. Es muy importante que en un contexto de transmisión de nómina todos los campos sean diligenciados correctamente. Se requiere un correo electrónico en todos los casos y una dirección. Cuando estamos creando la dirección, tengamos en cuenta asignar la dirección, el municipio y el departamento. Si estos no son encontrados por Google Maps, generará un error en la transmisión y la DIAN procederá a rechazar. Este campo con acceso al sistema significa que el empleado va a tener acceso a facturar, a la contabilidad por alguna funcionalidad. No es nuestro caso, lo debemos dejar desactivo. Recuerden que las licencias dependen también de la cantidad de usuarios que tengan, entonces si lo dejan activo, ese usuario tendrá un costo adicional. Empleado activo, vamos a dejarlo así. Cuando finalice la vida laboral dentro de la empresa del empleado, simplemente vamos a desactivar este campo y nunca eliminamos un empleado, ya que nunca podríamos eliminar el historial o es necesario conservar ese historial. La fecha de inicio, que para esta ocasión la voy a poner para el 1 de octubre, y la fecha final no la voy a poner en el caso de contratos a términos indefinidos. ¿A qué empresa hace parte? Pues en este caso dejamos la misma empresa que estamos diligenciando. Recuerden que el sistema puede administrar múltiples empresas, entonces este campo aquí por defecto lo dejamos como estaba. A qué sucursal pertenece y qué cargo contiene. Ahorita profundizo sobre los cargos. Jefe directo no tiene ninguna implicación en la nómina electrónica, lo pueden dejar en blanco. Y este subtipo de empleado tratemos de dejarlo siempre en no aplica, o bueno, ya dependiendo de la circunstancia, pero generalmente va en no aplica. Algún tipo de observación que le quieran dejar, y aquí tipo de contrato los podemos crear con el botón verde, nombre de contrato, por ejemplo fijo a 12 meses, vigencia del contrato en meses, entonces este va en 12. Se pueden apoyar de estos signos de preguntas. En vigencia del contrato, por ejemplo, aquí si es un término indefinido lo dejaríamos en blanco. Dejemos este en 12. Tipo de contrato, vamos a dejarlo como término fijo, que es el ejemplo de creación, y el tipo de empleado normalmente va a ser empleado dependiente. Guardemos. Esta pregunta va a ser importante y esta también. Por defecto las voy a dejar en no. Ahora, el cargo es muy importante porque de este es donde se van a asignar los beneficios y los salarios. Entonces supongamos que Duan va a estar en el cargo de asesor con un salario mínimo 1.300.000 y la cuenta de los gastos. El sistema trae un PUB ya muy definido. Por aquí hay una cuenta que se llama sueldos, vamos a dejarlo en una 52 y luego nos venimos aquí a beneficios laborales, impuestos laborales, y vamos a llamar los beneficios que correspondan de acuerdo al tipo de contrato, al tipo de vinculación laboral, a las obligaciones, y en este caso, que es el caso más común, voy a asignar todos, son 9, ¿vale? La entidad la pueden asignar, por ejemplo, si yo quiero que EPS se vaya a Sura, a Colsanitas, etcétera, o si quiero, por ejemplo, que las cesantías se vayan a Porvenir o a Colpensiones, y aquí también puedo generar variantes en las cuentas de los pasivos.
todo esto lo podemos dejar en blanco, ya que por ejemplo la cuenta de los pasivos se diligencia en el momento en que estamos configurando como tal la cesantía y se está yendo a esto, una cuenta de pasivos y una cuenta de los gastos. Entonces no es necesario redundar en esa configuración. ¿Cuándo va a ser necesario o útil? Cuando por ejemplo quiero que los gastos o los pasivos de estos elementos vayan a una cuenta diferente para este cargo con respecto a la empresa. Puedo decir cualquier cosa. Supongamos que las cesantías yo quiero que se vaya a una 2365, pero cuando es el cargo de asesor quiero que se vaya a una 2367, por dictar cualquier número. Vamos a guardar ese cargo y con eso hemos finalizado la configuración más general o la que más nos vamos a encontrar en la realidad, pero hay otras variables. Por ejemplo, a veces es necesario llenar la información personal, si es masculino o femenino, fecha de nacimiento es importante, información financiera, normalmente se marca como persona no responsable. Aquí podemos asignar y debemos asignarle un banco, este paso es importante. Tengan en cuenta que los moneros digitales como DaviPlata, Nequi o otros que están surgiendo no son técnicamente bancos. Entonces, si la persona no tiene banco, lo que yo recomiendo es que le pongan cualquier número, ¿vale? Por lo menos cualquier número y marquen esto como principal, ya que pues la DIAN no tiene cómo validar este número, pero así pues vamos a permitir avanzar en el proceso. Beneficios e impuestos laborales, no recomiendo mucho que lo hagamos por empleado, recomiendo mejor que lo hagamos en el cargo. Recuerden que aquí en el cargo también tenemos una pestaña que se llama beneficios e impuestos laborales, o pues, las cargas que por ley tiene el empleador y el empleado. Entonces normalmente en el empleado yo recomiendo que estos campos estén vacíos. ¿Cuándo se deberían diligenciar? Pasa lo mismo que con las cuentas contables en el beneficio, y es cuando quieren que el empleado genere un tratamiento contable diferente al que ya parametrizamos en el empleado. Ahí tendría sentido, pero yo recomiendo mejor que sea esas configuraciones al cargo al asesor, porque por ejemplo, si hoy Duan no puede seguir ejerciendo el cargo como asesor, entra una nueva persona a suplir ese cargo, pues simplemente creamos la persona y no tendríamos que configurar el cargo desde cero. Entonces, si tienes muchos empleados, es una opción mucho más rápida. Bonificaciones. Estas bonificaciones pueden ser constitutivas de salario o no constitutivas de la base salarial para el cálculo de los otros elementos como EPS o cesantías. Entonces aquí ustedes definen. Recuerden que la norma es muy expresa en la que no se puede considerar no constitutivo de salario una bonificación que sea recurrente, frecuente, estable, sino que más bien sea accidental, poco común que estas bonificaciones. Y aquí vamos a tener diferentes tipos de bonificaciones, pero las veremos en otro curso. Tenemos dependientes económicos, que básicamente son esas otras personas como hijos, parientes cercanos, padres, compañeros permanentes, esposos, en los cuales dependen de la vida laboral del empleado. Entonces, pues básicamente es como creando un tercero con la misma información que ya hemos diligenciado, y simplemente pues se referencian esas dos personas, un empleado y un dependiente económico del empleado. Aquí en comentarios, esta opción recomiendo que la utilicen mucho para ingresar, por ejemplo, documentos PDFs, imágenes de las hojas de vida, exámenes médicos, certificados laborales, certificados de estudio. Entonces aquí pueden anexar todos los documentos que quieran y los van a poder gestionar y acceder a ellos muy rápidamente. Vamos a borrar este tipo de bonificación y guardamos. Eso es todo para crear el empleado. Básicamente fue.
diligenciar todos los campos de la persona, ¿vale? Crear un cargo en el que le asignamos un salario, una cuenta para los costos de ese salario, asignar los beneficios y cesantías. Esos beneficios el sistema ya los trae por defecto, los pueden editar, los pueden cambiar, los pueden parametrizar. Por ejemplo, aquí en EPS hay empresas que en la tasa del empleador están obligados a cubrir el 8%, hay otros que son el 0%, entonces deben de revisar la configuración y la pueden modificar de acuerdo pues a sus obligaciones tributarias o a sus excepciones y beneficios que tengan, de acuerdo a lo que hayan establecido ante la DIAN, ¿vale? Luego de haber tenido esos dos elementos, que básicamente es crear el empleado y crear un cargo, vamos a proceder a crear una nómina. Vamos a nóminas, botón verde añadir, fecha de inicio, voy a crearla en este caso quincenal para el mes de octubre, que vaya desde el 1 al 15. Cuando haga la de la segunda nómina de octubre, entonces empezaría el 15 y terminaría el 31, ¿vale? Tengan en cuenta que la transmisión de la nómina electrónica, que se profundizará en otro video, se hace con frecuencia mensual, pero la nómina administrativa o la liquidación y el pago lo pueden hacer semanal o quincenal o mensual, ¿vale? Entonces aquí me sale la fecha inicial, vamos a ver el listado y me carga estos empleados. Vamos a abrir aduana, me encuentro con el salario, los días trabajados, lo que se le debe descontar de PS, de pensión, auxilio de transporte, y aquí tenemos el desprendible de la nómina. Aquí hay una información sobre cómo el sistema está calculando la nómina, y si desean pueden imprimir el desprendible de nómina, aunque el sistema en un contexto de transmisión de nómina electrónica lo hace de forma automática. Entonces aquí tenemos el comprobante de nómina, que lo podríamos también ver de esta forma ya en PDF o imprimir en su impresora de preferencia. Ahora, para la transmisión de la nómina electrónica, recuerden que se debe surtir un proceso de enlace con la DIAN. Normalmente nuestro equipo de asesores lo hacen por ustedes, si no será tema de otro curso, pero normalmente ya solamente tienen que venir aquí a emisión de las nóminas electrónicas. Recuerden crear las dos nóminas, es decir, aquí solamente tengo una de octubre, falta la segunda de octubre, del 16 al 31 de octubre. Supongamos que esa nómina ya está lista y lo que haríamos es seleccionar el mes, octubre. Si le doy aquí activado para todos los empleados, va a emitir los 3, los 4, los 100, los 200 empleados que tengamos en el sistema. Normalmente recomiendo dejarlo activado, o si quieren emitir un empleado puntualmente, aquí lo pueden seleccionar y le damos botón emitir por primera vez. Este tipo de operación, si se comete algún error en el proceso, es muy normal, muy natural, pueden eliminar las nóminas, recrearlas y en tipo de emisión reemplazarlas, y con esto van a subsanar los errores que puedan cometer. Una recomendación antes de emitir la nómina, es una recomendación porque no es una fuerza, no es una camisa de fuerza, y es que seleccionen la nómina, seleccionen un banco y contabilicen la nómina. ¿Esto con qué objetivo? Para que puedan ir, aquí no está contabilizando las 3 nóminas, luego puedo ir a contabilidad, todos los registros contables, y analizar todas las transacciones contables con sus provisiones, con sus gastos, con sus fondos, con sus sueldos. Todas las operaciones contables que hace la nómina se liquidan y se contabilizan automáticamente en el sistema. ¿Qué nos va a permitir esto antes de la transmisión? Revisar si cometimos algún error en la parametrización, en la liquidación o en el pago. Entonces, luego de yo tener toda esta información, revisarla cuidadosamente, sí recomiendo pasar al segundo paso, que sería la transmisión de la nómina, ¿vale? Entonces en el sistema vamos a hacer 4 cosas.
Yo creo que son más. Vamos a ver la primera, la creación del empleado junto con todas sus fichas de información, la gestión documental de todos sus archivos, certificados laborales. 3. El pago de la nómina lo podemos hacer masivamente por medio de archivo plano a, por Bancolombia. Ese archivo plano lo tenemos disponible solamente para Bancolombia. Si no, pueden pagarlo manualmente con otro tipo de bancos. Vamos a poder generar la liquidación de la nómina. Vamos a poder hacer la transmisión de la nómina. Vamos a poder hacer la contabilización de la nómina junto con todas las provisiones. Vamos en 7 ventajas muy importantes que podemos hacer en el sistema. Y esto nos va a facilitar mucho la vida en no tener un sistema para liquidar, otro para transmitir, otro para contabilizar, otro para pagar. Esos 4 sistemas los pueden descartar, otro para la gestión documental. Todo esto lo pueden hacer acá. Esto es la creación de nómina, esto es la creación de los empleados, la creación de cargos. La nómina tiene muchos más elementos, como lo son reportes a la DIAN, retenciones, deducciones, novedades, conceptos, convocatorias, pero para no alargar más el curso de hoy, lo voy a dejar aquí hasta el momento. Pueden revisar las otras documentaciones para aprender más sobre nómina. Chao, chao.